Quiero abrir diciendo que ya es agosto, mes de la Biblia. Y para Perdón y Amistad, la causa bíblica ha sido, es y será uno de los fundamentos sobre el cual fue edificada Perdón y Amistad. Perdón y Amistad, entre sus fundamentos se encuentra la causa bíblica, la Biblia. Y esta iglesia se ha distinguido a nivel nacional por sus inversiones en Biblias y por las capacidades que tenemos para distribuir las Escrituras a lo largo y ancho del territorio nacional. Amén. Así que les recordamos que ya es agosto, mes de la Biblia, que puede ir a nuestros inventarios, a nuestras mesas y allí adquirir las Escrituras. Y en este mes, tratándose del mensaje, le queremos dar tributo a la palabra de Dios. Y para esto nos hemos venido enfocando en los personajes bíblicos, hombres y mujeres, acerca de cuál fue el impacto que hizo la voz de Dios, las palabras del Altísimo, cómo se movió Dios hacia ellos y por medio de quién. Y entonces, al recibir la voz de Dios, el mensaje, las palabras, etcétera, ¿qué pasó en ellos? ¿Cómo sufrió su vida una transformación? ¿O sus actividades un cambio? Etcétera. Ya desde comienzos del mes hemos estudiado a ciertos personajes: Elías, Eliseo, José, Daniel, Nehemías, el apóstol Pablo, Isaías, la mujer Ana, Moisés, etc. Y hay algo que es más que un sentimiento, porque es una permanencia lo que el Espíritu de Dios nos pide en dos personajes principalmente, en Josué y en la mujer viuda. La mujer viuda que Jesús miró que echó en el arca 2 moneditas de cobre. Ya llevamos con este mensaje el tercero, donde hablamos de ambos personajes. Entonces, vamos pues a comenzar con el personaje llamado Josué. Para esto, la vida de Josué está relacionada o ligada con el hombre de Dios llamado Moisés. Y entonces así voy poniendo los términos o las palabras que vienen a traer significado en esto de las relaciones entre una persona y otra. Ya hablé de Moisés como el hombre de Dios. Entonces, Moisés, en la Escritura, vamos al libro de los Números, en el capítulo 34. Números capítulo 34. La vida de Moisés ya estaba entrada en años, mas aquí se halla la mención de Josué. Entonces, vamos a leer el versículo 16 con todo cuidado, porque hemos de aplicar la vista, pero también las leyes de la gramática y también ciertos principios sobre lo que leemos. Dice: y habló Jehová a Moisés. A eso se le llama revelación, cuando Dios le destapa a un hombre los oídos y le abre los ojos. Recuerde que
en la mención de estas dos personas, una es invisible. Una es invisible. Entonces, no es un diálogo común como al que estamos acostumbrados. Allí el que habla ayuda al que oye a oír bien, y a oír bien desde la primera vez, y a entender el mensaje. Dios, cuando habla, convierte al que oye en receptor, y es un asunto donde su Espíritu nos ayuda a recibir esas palabras. Cuando hay salida de la palabra de Dios, hay movimiento por parte del Espíritu de Dios. Son una combinación, palabra y espíritu. Palabra de Dios, Espíritu de Dios. Eso lo vemos desde el comienzo o desde el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo, y allí salió la palabra. Entonces el efecto lo produjeron el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Esas son formas y figuras que se hallan desde el principio. Como también en las cartas del apóstol Pablo, tenemos que la salvación es un mover del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Así que simplemente le abro el panorama de la importancia de este tipo de diálogos, donde aquí se menciona Jehová habló a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun. Aquí se halla la mención de Josué. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Enseguida viene la mención de los nombres de los varones. Una cosa muy importante es cómo Dios conoce el nombre de las personas y sabe a qué tribu pertenecían. Vea usted que el sabelotodo no es Moisés. Él está oyendo, el sabelotodo es Dios. Él está diciendo, inclusive las personas, cuando Él las mencionó, no se hallaban presentes. Y eso es algo sorprendente, porque es un tipo de diálogo donde el primer sorprendido es Moisés, así asombrado porque Dios se sabe nombres, lugares, tribus, familias, sabe los tiempos y está hablando de lo que va a suceder como si ya fuera. Entonces ahí está Moisés, revelación, oídos abiertos, ojos abiertos, oídos destapados, ojos abiertos. Y de pronto Moisés está oyendo, y conforme Moisés va oyendo los nombres, su mente, dada su capacidad para imaginar y ver imágenes, va pensando en los personajes. Y cuando le mencionan a Josué hijo de Nun, dice: ah, sí, el joven que no se me desaparta, es uno de mis más cercanos. De esas veces que es posible definir la relación de alguien con uno. Ah, es uno de los más cercanos, de los que no se me desapartan. Y antes de llegar a esa intimidad, dada la relación Moisés-Josué, quiero hablar de unos puntos importantes de esto que Dios habló a Moisés. Me llama la atención cuando Él dice: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. Y aquí me resulta importante cómo Dios habla y nombra los tiempos, diciéndole a Moisés:
tiempo para repartir. La cuestión es la siguiente: ¿quién de los que rodeaban a Moisés, quién de los hombres varones de las tribus, quiénes de los muchos de ellos habían pensado en eso de repartir? Y específicamente para identificarnos nosotros ahora, ¿quién tiene tiempo para trabajar repartiendo junto con otros la tierra que se nos dio por heredad? Y hago hincapié en la primera parte de la pregunta: ¿quién tiene tiempo? A mí me parece que desde el punto de vista del hombre, de nosotros, pensamos así: si tengo tiempo, voy a decir que sí. Si tengo tiempo, me intereso por. Si tengo tiempo, se lo diré a Dios o al pastor, si tengo tiempo. Mas Dios tiene una forma distinta de ver las cosas en tiempo real. Él no nos dice: si tienes tiempo te va a llegar el mensaje de que te he convocado para un trabajo. Dios está diciendo: estos hombres van a repartir la tierra. Entonces, ¿dónde se halla ese asunto tan complicado que pertenece al corazón del hombre, de tener tiempo para algo? Tener tiempo para algo. El caso concreto aquí fue tener tiempo para repartir. Yo te pregunto: ¿tú tienes tiempo para viajar? ¿Tienes tiempo para distribuir la palabra de Dios? ¿Tienes tiempo para ir? ¿Tienes tiempo para quedarte? Es decir, son enfoques usando la misma raíz. Y como que ahora nosotros nos organizamos, y cuando según estamos organizados le decimos a Dios para qué estamos listos. Ya tengo tiempo para esto, ya tengo tiempo para lo otro. Mas me parece aquí que Dios habla en una forma como que dice: ya hablé y corran hacia esa visión. Dios, hablándole a Moisés, le decía: estos os repartirán. Así que debes decirles que dije que lo hagan y que se dediquen a eso. Y entonces, aquí tenemos uno de los primeros contactos mencionados entre Josué y Moisés, Moisés y Josué. Ahora sí, de estos varones mencionados, le vamos a dar seguimiento a uno, solamente a uno, a Josué. Y nos vamos ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de mi muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Otra mención la hallamos en el capítulo 34, allí en Deuteronomio, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces entramos al libro de Josué,
capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Eso se llama revelación. Cuando Dios le destapa los oídos a una persona y le abre los ojos, y le habla de tal manera que le pone una fotografía de un tiempo amplio, muy amplio, lleno de actos o actividades. Y vea usted el formato, el fondo y la forma de este diálogo, mejor dicho, de lo que habló una persona con otra. Jehová habló a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Y entonces quiero pasar a ese punto importante que debemos descubrir en esa relación Moisés-Josué. La pregunta es: ¿por qué Josué? ¿Por qué Josué? Y entonces comienza la lluvia de ideas. Porque era el que tenía más tiempo, porque siempre decía que sí, porque era el más joven, porque sus papás lo dejaban ir todos los días a ver a Moisés, porque etcétera. ¿Cómo es que uno llega a ser el sucesor de otro? ¿Cómo es que uno llega a jalar del espíritu de sabiduría de alguien hacia sí? ¿Cómo es que la pregunta más alta sería: ¿cómo es que Dios dice ahora tú? ¿Pero en base a qué? Y hay dos cosas que están al descubierto en esa relación Moisés-Josué. ¿En qué se basó Dios? ¿En qué se basó Dios? ¿Qué estudió? Porque primero habló de muchos varones. Todos estos varones de cada tribu, incluido un sacerdote, van a ser los que van a repartir la tierra a los hijos de Israel. Pero después Él cerró ese círculo, quedándose con uno de todo ese primer grupo mencionado. ¿En base a qué se lleva a cabo ese proceso? Y déjenme decirles que ese proceso sigue llevándose a cabo de parte de Dios. ¿Cómo es que uno tiene lugar? Y hay dos cosas que están al descubierto, nomás es cosa de prestarles atención: la relación y la cercanía. Relación y cercanía. Piensa en esos varones que Dios mencionó por sus nombres y sus tribus, y Moisés oyó todo. Quedó Moisés con la información en él. Los miraba a ellos en los días siguientes y Moisés sabía: tú fuiste un elegido, tú también, hola elegidos, hola. Y los elegidos o los seleccionados o la selección, no se crea que se sentían como la selección mexicana de fútbol: vamos a ir al mundial. No, se sentían cargados por la responsabilidad. Era un asunto que pesaba en el corazón. No era un asunto de ya voy a hacer esto porque Dios dijo. Qué interesante, ya me dieron huesito. No, era un asunto de carga, donde se sentían con preguntas así fuertes: ¿y cómo voy a sacar tiempo para eso? O sea, mientras los demás pensaban que fulanito tiene tiempo para eso,
ese fulanito pensaba de sí, ¿y de dónde voy a sacar tiempo para eso? ¿Y cómo lo voy a hacer con mi familia? ¿Y cómo lo voy a hacer con esta responsabilidad? Así que ve los puntos de vista. Cuando Dios habla, recuerda que Dios vigila sobre su palabra y todos los días Él se levanta y lee un único libro. Se llama su agenda. A Dios solamente le interesa su propia agenda. Y Él todos los días la revisa y saca su lista de palabras que hay que decir hoy para fulano de tal. Y hay una cosa que aprendí de los labios del pastor Joel, hombre de Dios, en esta semana anterior que fui a Phoenix, acompañado del pastor Ernesto. El pastor Joel me explicaba y me decía, mira, Dios te dice algo y Él ve si tú ambicionas sobre eso. Y Él te estudia, te deja a ver cómo te ambicionas tú al respecto de eso. Ahí está uno de los lados del corazón que solamente se sabe, o sea, uno los llega a oír cuando se los puede decir un hombre de Dios, dada la cercanía. Eso yo no lo hubiera escuchado en la calle. Me tuve que acercar, tomar un avión, estar con un hombre de Dios y decirle, hábleme que su siervo escucha. Y me empezó a explicar cómo es Dios. Dice, mira, Él te habla, te pone algo y Él ve cómo ambicionas tú sobre ello. Y Él estudia tus reacciones al respecto y se queda quieto y parece que está, no está, está allí, no está, se ve, no se ve. Parece que tú te quedas solo, pero no estás solo alrededor de ello. Él te oye cuando dices, me gusta esto, no me gusta. Él reflexiona sobre tus acercamientos hacia aquello que Él puso delante de ti. Y yo oyendo y diciendo, wow, no sabía eso. No conocía ese lado del carácter de Dios. Y ese lado del carácter de Dios, Josué fue muy sensible. Josué lo pudo discernir. Así que las primeras palabras que Josué recibió fue, sale Moisés y dice, tú y tú, todos los que están aquí convocados van a repartir la tierra. ¿Cuándo, señor Moisés? Espérense, luego les digo. Entonces, ¿hoy qué nos vas a decir? Los nombres, que son tú y tú. De todos ellos, Josué fue muy ambicioso. Le siguió como si le hubieran dado un mapa de cómo llegar a esa posición donde va a repartir la tierra. Y ese mapa lo debes ver, visionar, descubrir, lo debes capturar. Las piezas andan en palabras en el aire. Venir para adquirirlas, ir. Y sabes, ahora en Josué capítulo 1, Josué estaba recibiendo revelación. Una cosa sorprendente, como diciéndole Dios, ¿te acuerdas cuando te mandé decir y le creíste a Moisés? Eso es tan valioso para Dios como no tengas una idea. Cuando Dios te manda a decir algo por medio de un siervo y tú le crees a ese siervo, Dios dice, eres tremendo, me has capturado con tu corazón,
te sigo observando. Así fue Josué, de ese tipo. Y recuerda que en vida, Moisés en vida, tenía tanta intimidad con Dios. Todos los días hablaban. Te quiero hablar en una montaña, te quiero hablar en un valle, te quiero hablar en un cerro, te quiero hablar en el tabernáculo, te quiero hablar. Y hablaban. Así que los dos puntos, dada la relación Josué-Moisés, Moisés-Josué, fueron cercanía y relación y cercanía. Una cosa que apreció mucho Dios de Josué era que Josué siempre le creyó a Moisés, siempre. Amados hermanos, eso puede sonar muy peligroso. Hoy, como están las cosas, muy peligroso. ¿Por qué? Porque el peligro no está en los que aprenden, sino en los que enseñan. Pero ¿cómo salir adelante entonces? En esa transición de querer hacer alguien, de llegar a ser alguien en una generación. Pues las mismas circunstancias en la generación de Moisés-Josué son idénticas, o tenemos las mismas circunstancias entre los antiguos y nosotros los actuales. Siempre hay una variable de incertidumbre, siempre. Pero Josué salió adelante. Dios nunca se detuvo en su persona diciendo, no, ya no voy a hablar porque el único perfecto era Moisés, ya no voy a hablar, ya no hay nadie. No, Dios dijo, Josué, sigues tú. Le dijo a Moisés, ponle tus manos sobre él. Él será el nuevo encargado. Y él hará esto, y hará esto otro, y hará esto otro. Y Josué oyendo, Moisés oyendo. Y ya ellos, para esas alturas, dada la relación espiritual con el Altísimo, ya ellos habían pasado esa atmósfera que nos cuesta mucho, eso de, ¿tienes tiempo para repartir? ¿Tienes tiempo para salir? ¿Tienes tiempo para venir? Son atmósferas espirituales donde uno, según el motor que traiga uno en el avión, puede ascender. Y hay que meterle más motor para ascender a mayores alturas. Entonces, aquí destaco cómo fue Josué y cómo aprovechó la relación espiritual con Moisés. Y Dios dijo, cercano estás. Al más cercano le dio todo. Tú y yo podemos ser los más cercanos, porque a Dios le interesa la cercanía, dada una relación. Dios se fija en el más cercano y el más creyente. En relación con lo antes dicho, Josué le creyó todo el mensaje a Moisés. Entonces, Dios halló en Josué un estilo tan especial que dijo, este estilo me gusta para que lleve a cabo la segunda parte. Y Dios le refrendó su estilo. Le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ese es el estilo de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que les daría. Y le dijo, recuerda
mis palabras, mis leyes, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, versículo 7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aleluya. Prosperidad es un asunto de corrección de enfoque. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios y corrige nuestro enfoque. De allí que el resultado se llama prosperidad. Prosperidad tiene su figura como si se pudiera decir o hablar de una fotografía. Prosperidad, si fuera una fotografía y se me pidiera hablar de esa fotografía, es de alguien avanzando, subiendo y recorriendo distancias. Es de alguien que tiene progresos, logros, etc. Tuvimos el evento mundial, las Olimpiadas en Londres, donde hubo países que sus atletas obtuvieron logros. Ellos prosperaron. Eso es prosperidad. Ellos prosperaron o fueron prósperos o se destacaron como prósperos. Y recuerda que en toda prosperidad hay una actividad. Debe haber una actividad. Por eso Dios le dijo a Josué, en todas las cosas que emprendas, ahí está la actividad. Entonces, Josué llegó a ser el sucesor de Moisés. Amén. Eso fue la palabra de Dios para este joven. Eso fue la palabra de Dios. Fue un asunto de no quitarle la vista al hombre de Dios, a Moisés, de creer a todo lo que Moisés decía. Y cuando Moisés decía, te llamo a repartir, y ya Josué tenía que arreglar con sus grupos, grupo familiar, grupo esto y del otro. ¿Saben qué? Ahora voy a tener tiempo para hacer esto y voy a tener tiempo para hacer esto otro. Porque Josué supo subir en altitud de una atmósfera a otra. Amén. Ahora vamos a el caso de la mujer viuda. He seguido investigando. No piense que ya lo que dije fue todo lo que pude haber dicho. He seguido investigando más y he hallado palabras que dan claridad al evento de lo que Jesús vio y de lo que Jesús vivió en esa hora de dar, cuando Él estuvo presente en ese día de servicio. Aleluya. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículo 35, por ejemplo, hoy voy a explicar este pasaje a partir del versículo 35, cosa que no hice anteriormente. Dice: Jesús, tomando la palabra, les decía mientras enseñaba en el templo. Entonces Jesús tenía la palabra y dio enseñanza en el templo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Versículo 38, y en su enseñanza decía: guardaos de los escribas, los que gustan de pasear con amplio ropaje y de que los saluden aparatosamente en las plazas y de ocupar los principales asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Los que devoran las casas de las viudas, y ahí estaba una viuda, y para disimular recitan largas oraciones. Estos recibirán una sentencia más severa. Entonces hay un contexto que
es relevante para el punto al cual vamos. Jesús tenía la palabra, tuvo enseñanza, tuvo allí mensaje, y su mensaje citó pasajes del Antiguo Testamento, daba advertencias, mencionó a los escribas, etc. Ahora sí, versículo 41. Jesús se sentó frente por frente del arca del tesoro y observaba cómo echaba la multitud monedas de cobre en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban mucho. Entonces, después de la enseñanza, pasó Jesús a sentarse. Ese es un punto muy significativo, porque Jesús usó su voluntad o su libertad para tomar un lugar. Recuerde que los lugares expresan también un interés o un objetivo. En ocasiones es oír mejor, en otras ocasiones es lugar donde puedo tener frío o donde puedo tener calor. En otras ocasiones es el lugar donde voy a ver mejor. Entonces, oír, ver, frío, calor. Otros, lugar donde voy a estar solo, sin un vecino a mi izquierda ni a mi derecha. Los lugares siempre expresan un interés en cierto porcentaje, un interés que llevamos dentro. O no le quiero ver la espalda a nadie, o yo quiero ver la espalda de todos. Entonces los lugares sí importan. Entonces Jesús se levantó, buscó un lugar, y vea el lugar que quiso, de querer. Lugares que ama. El Señor ama el púlpito y ama el lugar de las ofrendas. Una cosa impresionante. Eso es cuando un ser humano te habla de lo que está pensando desde el corazón y cómo usa su voluntad para expresar lo que lleva dentro. Amo el púlpito, amo la palabra, el mensaje, tengo capacidad para ello, etc. Y entonces vemos al Cristo, al ungido, subirse al púlpito y bajarse. ¿Y qué lugar tomó al bajarse? El lugar de las ofrendas. Déjeme decirle una cosa, en el púlpito, esta plataforma no es el único lugar desde donde se puede enseñar. Ojo, se puede enseñar desde abajo, al ofrendar, como en un caso dado. ¿Listos? Son panoramas allí, vivos, vivientes en la Escritura. No nomás, este es el único sitio, es el donde desde aquí sale una enseñanza, no, desde allá también. Y entonces dice la Escritura que se sentó frente al arca del tesoro, y eran cajas tipo baúl, grandes, debían contener o tener capacidad para kilogramos de monedas de cobre. Y en el templo se reunían multitudes. Entonces, imagine usted una iglesia típica de aquel entonces, llena de columnas, de arcos, de muchas entradas, etc. Entonces se llegó el momento de la ofrenda. Eran ofrendas ruidosas. Mencionaba anteriormente que no piense que había personas con canastillos y que
cada vez que alguien dejaba su ofrenda decía, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. No, eran filas, colas, se vaciaban en bolsas, se abrían sacos y eran ofrendas ruidosas, mucho escándalo, cobre con cobre, moneda con moneda. Y allí era un tiempo de estar así y Jesús estaba viendo. Vamos a ver la capacidad de ese joven Jesús de Nazaret, una capacidad para saber cantidades monetarias, hacer sumas, restas, multiplicaciones, equivalencias, y también para capturar en la mirada las intenciones del corazón. También para distinguir quién era rico, quién era pobre, quién era viuda. Vea todo lo que había en la cabeza del Cristo. Es un asunto que es un modelo de persona a seguir. Fíjese ahora qué modalidades o qué modelos seguimos o tenemos o nos hacemos. Aquí llegamos y decimos, cada quien con su cada quien, yo y mi vida, yo mi actuar. Realmente Jesús se metía en todo, miraba, dice que se puso a mirar. Entonces no era así como un extraño que llegaba y yo vengo a adorar al Padre, a mi Dios, y cada quien lo que tenga que hacer aquí, yo vengo solo. No es un asunto de venir solo, es un asunto de involucrarnos aquí, es un asunto de tener los oídos abiertos, los ojos abiertos y alegrarnos, mínimo alegrarnos por el que llega, el que pasa, el que se levanta, el que se sienta. Ese Jesús quiero que lo conozcas. Un tipo abierto en su actitud, amplio en su corazón, muy interesado en cada parte del servicio. Pudo detectar el paso de los ricos y hay algo muy interesante que se puede deducir. ¿Cómo es que las personas religiosas o los asistentes al templo llegaban con la actitud para dar? Llegaban a dar. Cosa distinta es que unos eran pobres y otros eran ricos, pero llegaban a dar. Y Jesús tuvo discernimiento para ir más profundo que lo mero aparente. Fue aquí donde discernió lo siguiente: llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas. Si los que dan no daban cuenta de cuánto echaban, entonces, ¿por qué supo que había echado 2? Porque estaba muy cercano. Se había sentado frente con frente o frente a frente. Y una persona cercana es porque ya trae un interés. O sea, si alguien que se sienta cercano a un músico de la alabanza, ¿para qué es? ¿Para que los de abajo lo vean? No, para que él vea al músico. Jesús se sentó cercano al arca de las ofrendas. ¿Para qué? No para que lo vieran a él, sino para él ver a los demás. Háyase sabido de los intereses que Dios tiene. A Dios habló en su palabra y dijo: miren, yo estoy donde me reciben, donde me alaban y donde dan. Ahí estaba Él. Donde dan, ahí estoy. Me pongo frente con frente. Fíjate. Entonces, Jesús se dio cuenta de que esa mujer había soltado 2 monedas. Ahora, sacar 2 monedas no tiene mucha dificultad. De la bolsa, del bolsillo, del monedero, etc. No tiene mucha dificultad sacar 2 monedas. No tiene mucha dificultad sacar 2 monedas.
no se necesitaba llevarlas en un morral ni en un bolso, se necesitaba llevarlas en la mano. Era cosa de abrir y se caían por el peso propio. Pero entonces Jesús llamó hacia sí a sus discípulos y les dijo: oigan, acérquense, están sentados muy lejos, quiero que cuando menos una vez al año se sienten en mi lugar, y ese lugar, estímenlo, considérenlo importante. Ese lugar yo ya lo ocupé, ahora siéntense ustedes, acérquense tanto, necesitan oírme. Oírte, sí, les voy a decir a quién ver, les voy a decir a quién ver. O sea, tienen que acercarse para ver. ¿Quieren ver lo que yo veo? Pues acérquense. Y entonces les dijo Jesús: ¿ven aquella mujercita que tiene vestimentas de viudez? ¿Sí? ¿Qué edad le calculan ustedes que tiene? ¿50 años? ¿60 años? ¿40 años? Bueno, fíjense el paso lento que lleva. Fíjense que va saludando a todos y la mano la trae abierta porque ya no trae nada. Con eso saluda: Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pues les digo en verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que siguen y están echando en el arca del tesoro. Y eso es lo que nos colapsa mentalmente, porque los números deben cuadrar. Los números deben cuadrar. Los números son fríos, no mienten, dicen que no mienten. Pero entonces aquí Jesús está diciendo que echó más que. Ahí está hablando de signos matemáticos y que esto es más que otro. Entonces Jesús, enséñanos tus matemáticas, porque ¿viste de más? ¿Oíste de más? ¿Qué hubo aquí? ¿Saben? Jesús no está exagerando, ni está mintiendo, ni es una alucinación, ni es una suposición. Dijo Jesús: en verdad. Entonces, hay una verdad que yo no había conocido. Y eso es lo que el Señor quiere revelar. Ir más allá de lo que se ve para conocer el fondo de algo que fue mayor que un acto natural y pasó a ser sobrenatural. Y eso pocas personas lo saben hacer. Alcanzan una verdad que cuando la conoces, dice que es libertad. Así que el Señor Jesús está en un momento de la verdad muy delicado, porque lo que va a decir va a poner a pensar a los oyentes y a nosotros. Y esto se iba a escuchar en los años venideros y en los siglos posteriores. En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que están echando en el arca del tesoro, porque todos echaron de lo que les sobra. Subraya la palabra sobra, sobrante, sobrar. Pero esta ha echado de su pobreza todo cuanto poseía, todo su sustento. Y esto es lo que investigué. Hay una versión en inglés que traducida es el mensaje, the message. Y esta versión nos da
la idea en su forma más explícita. Jesús diciendo esto: hubo personas, ya no voy a mencionar ricos o pobres, hubo personas que traían una cantidad, como la hayan querido traer, en saco, en bolsa, en puño, fajo de billetes, o sea, lo que sea. Hubo personas, dijo Jesús, que echaron, y esa cantidad no la van a extrañar. Wow. Eso me estruja. Eso me dice, ¿qué? Dice, hubo personas que van a venir y lo que den no lo van a extrañar. Como recordar, como sentirlo, como si les preguntaríamos al día siguiente, ¿echas de menos lo que diste en perdón y amistad? No, no le echo de menos. ¿Ah? Jesús dijo, o tenemos la traducción de eso como sobrante. ¿Quién extraña a los sobrantes? Nadie. Y entonces Jesús dijo, pero de todos hubo una mujer, que fue esta, que se desacompletó. Se desacompletó. ¿Ustedes creen que ella va a extrañar lo que hoy dio? Claro. Entonces los discípulos están allí conociendo las diferencias. Cuando yo descubrí esto dije, de veras que estamos en pañales en tener la misma actitud que esta mujer. Háyase hablado desde el púlpito, en estos términos, como lo estoy diciendo, una ofrenda que te desacomplete. ¿Una ofrenda que te desacomplete? Sí, dijo Jesús. Esta mujer usó un monedero que ese día nomás ella trajo. El monedero se llama de sí, de suyo. Cualquier monedita que ella saque de allí, la desacompleta. Y Jesús dijo, todos los demás echaron cosas que no las van a extrañar, ni las van a echar de menos. Se fueron frescos, así. Yo diría, Señor, pero qué bueno que tú lo dijiste sentado allí, porque si lo hubieras dicho desde el púlpito, ay, Señor, no, hijo, dilo desde el púlpito. Yo estaré sentado allí oyéndote. Es lo mismo. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Aunque lo haya dicho desde abajo, sentado, pero lo dijo Él para que sepamos las diferencias. Cosa distinta es que los predicadores no se animen a hablarlo así desde aquí. Jesús dijo, vean a esa mujer. El cielo habla así de los que se desacompletan. Vean a fulanito de tal. Eso es propaganda. Eso es
Eso me pone a pensar en grande, así en ese sentido, el cielo manejando su departamento de promoción y publicidad y diciendo el cielo, ahora que aparezca esta mujer en la portada, totalmente gratis. En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que están echando en el arca del tesoro, porque todos echaron de lo que les sobra, que es cosa que no van a extrañar. Pero esta mujer, lo que echó lo va a extrañar tanto, lo va a echar tanto de menos, porque sabe que se desacompletó. Y sabe, me parece que Jesús, como si Él probara las monedas y supiera el sabor, no del cobre, de la plata o del oro, sino de las manos que lo echaron. El sabor de tus manos, haz de cuenta que va en el sabor de lo que uno echa. Jesús dijo, esta mujer echó de su sustento. Pruebo aquí, su vida quedó desacompletada. Amén. Para concluir, ¿se acuerda usted aquel ladrón que fue crucificado al lado del Señor? Que en su búsqueda interna, en cosa de segundos, acerca del personaje a un lado de él en la parte central, le tuvo que decir, acuérdate de mí. En ocasiones tenemos ese grito, acuérdate de mí, te doy. ¿Cómo le hacemos para que te acuerdes de mí? Pero yo veo aquí, en esta ocasión de la ofrenda de la viuda, que el Señor nos dice a todos, acuérdense de ella. O sea, es el cielo pidiéndole a todos que se acuerden de esa mujer. Caso distinto a que el hombre anda pidiéndole al cielo, acuérdate de mí. Caso distinto, sentidos encontrados. Lo que sí sé por la Escritura es que nuestras ofrendas son una memoria delante de Él y que nuestros diezmos son una reprensión para Satán de parte de Dios. Amén. ¿Sabe? El día que usted haga una ofrenda que se desacomplete, ese día lo va a sentir bien y bonito, porque las ofrendas también se sienten. Que lleguemos a ese día donde quedemos desacompletados y va a ver qué bonito se siente. Amén. Vamos pues a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Señor, te damos gracias por este momento donde tú, en alguna parte, tienes tu lugar y viene ese precioso momento que tú amas. Tú amas estar en medio de las alabanzas de tu pueblo, en medio de los que te reciben y en medio de las ofrendas. Así que este momento es tan precioso y tan delicado. Tú abres tu libro de memorias para registrar. Tú pruebas el sabor de lo que damos, porque ahí van nuestras manos, va nuestra vida. Y esta mujer nos enseñó a dar con honor. Y dar con honor no es un asunto de cantidad, sino un asunto de
rendir algo y quedar desacompletados. Señor, esto de dar una ofrenda así es un asunto de horas, de días. Y Señor, nos acercamos aquí para honrar tu nombre, sabiendo que también tú reprendes al devorador por nosotros y no destruirá, no destruirá, no destruirá. Y Señor, vamos a pasar confiadamente, vamos a declarar Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Podemos pasar.